Señoras y señores, juventud y niñez tagneña, muy buenas noches. Hoy, a vísperas de conmemorar el 9º primer aniversario del retorno de Tacna al regazo patrio, tenemos la oportunidad de presentar y poner delante de sus ojos un significativo libro. Relatos de un periodo trágico en la vida del pueblo tagneño de Guillermo Auza Arce, que encierra parte de la historia de Tacna. En él se habla de hombres y mujeres que ofrecieron su vida por la defensa de la nacionalidad peruana, en momentos en el que el país sureño buscaba apropiarse del sentimiento, de la identidad, de la honra y dignidad de sus habitantes. Para iniciar esta ceremonia, invitaremos al magíster Isaías Pérez Alférez, director regional del Archivo Regional de Tacna, quien dará las palabras de bienvenida en este acto histórico. Buenas noches. La etapa del cautiverio, comprendido entre los años 1880 al 1929, dejó una impronta inolvidable en la vida futura de los tacneños que nacían en aquellas adversas circunstancias y que crecieron observando que una bandera extraña a la de su patria, a la de la patria de sus padres, flameaba bajo el cielo de la ciudad natal, mientras en el hogar soñaban aquellos niños tristes con las dulces historias de la patria invisible. Son numerosos los sucesos, transcurridos de generación en generación, que nos hablan de la época de terror vivida durante la ocupación chilena. Desde la amenaza artera, el insulto, la destrucción, el arrebato de bienes, el destierro hasta las desapariciones de muchos tacneños muestran cuadros de horror, producto de la violencia y el abuso cometidos por las fuerzas ocupantes, y los testimonios sobre ello de nuestros padres y de nuestros abuelos evidencian lo que humanamente es inaceptable como producto de una guerra. El doctor Guillermo Auza Arce, tacneño, así como reconocido docente y jurista, experimentó los sucesos en la etapa más cruenta, entre los años de 1925 al 1926, conocido como la época del terror de la chilenización de Tacna. Él formaba en ese tiempo parte de la comisión plebiscitaria peruana que estuvo en Tacna para llevar adelante el plebiscito por el cual se definiría si Tacna y Arica quedaban con el Perú o eran ocupados por Chile. El plebiscito, como nadie ignora, nunca pudo ejecutarse por las acciones obstruccionistas y el poder de la fuerza de Chile. De allí que, mediante la vía diplomática y con intervención del gobierno norteamericano, se votó por la repartición de Tacna y Arica. De acuerdo a ello, Arica quedaba en poder de Chile y Tacna retornaba al regazo de la patria que nunca negó al Perú. Auza Arce fue testigo durante la etapa crítica, como se dijo antes. Fue actor y evidenció diferentes sucesos que precisamente narra en su libro titulado Relatos de un periodo trágico en la vida del pueblo tacneño. Esta obra, del que prácticamente no queda edición impresa, contiene en sus páginas hechos que forman parte de la historia heroica de sus habitantes, hechos que deben ser conocidos por las generaciones actuales y futuras, hechos que reafirmen el amor a la patria y demuestren hasta dónde se puede llegar para defender y valorarla. El Archivo Regional de Tacna, unidad integrante del gobierno regional, considera que, en cumplimiento de su misión de preservar el patrimonio documental y oral, debe poner a consideración y pone en consideración del pueblo tacneño y peruano un documento donde, con la versatilidad de eximio escritor, conocedor de la realidad geográfica, social y cultural, Auza Arce nos lega sus relatos como testimonio directo de lo ocurrido durante la época del cautiverio de Tacna. La edición digitalizada que presentamos ahora, en estos momentos,
Es posible gracias a la autorización del doctor Carlos Ausa Vélez, hijo del escritor que nos ocupa actualmente. Es un libro que queda para que los estudiantes, que la niñez, que la juventud tacneña tenga en sus manos y pueda rememorar hechos que son muy importantes en la historia de Tacna. El libro estará a disposición de ustedes por la vía digital del Archivo Regional, así como del Gobierno Regional. Muchas gracias. La estirpe del tacneño constituye un torrente que va sembrando ejemplos de honradez y de profundo amor a la tierra. Un ejemplo de ello es el doctor Carlos Ausa Vélez, descendiente directo de don Guillermo Ausa Arce. Desde Lima nos envía el siguiente mensaje. Me dirijo a ustedes para hablar sobre alguien que me es muy querido, don Guillermo Ausa Arce, mi padre. Don Guillermo nació a principios del siglo pasado, en el seno de una familia numerosa, hijo de don Emilio Ausa Izaguirre y de doña Isidora Arce. Nació en un solar, la casa familiar, ubicada en la avenida Bolognesi 987. Fueron sus hermanos, entre otros, Carlos Ausa Arce, que contribuyó a la toponimia en el Perú, Juan Ausa, quien cargó la bandera en el desfile de la jurídica en el tiempo del plebiscito, la bañó con su sangre, pero no dejó su puesto de portaestandarte hasta el fin del desfile. Eduardo Ausa, quien fuera primer presidente y fundador, obviamente, del Club Departamental Tacna en Lima. Sus hermanas, 6, quedaron como la mayoría de mujeres tacneñas, integrando ese selecto grupo de las señoritas de Tacna. Jamás escuché a mi padre referirse a su vida pública. Lo que sé de él, lo aprendí de otros plebiscitarios. Lo aprendí de esos viejos tacneños que le dedicaban atención y respeto porque habían compartido una historia común y entre ellos nadie podía engañar a otro acerca de su valor y posición en aquella que fue para los tacneños de su generación su lucha. Mi padre estudió, como la mayoría de tacneños, en los liceos que Chile abrió en Tacna para los jóvenes tacneños. No existían colegios peruanos. Sus estudios de Derecho los realizó en el extranjero. Regresó al Perú, juntándose con el resto de su familia ya en Lima. La situación para mi abuelo y sus hijos era poco sostenible en Tacna, luego que el Banco de Tacna, un banco genuinamente tacneño, en el cual trabajaba mi abuelo, tuvo que cerrar porque el ambiente no era el propicio para una industria de raíces peruanas. Ya en Lima, mi padre, junto con otros jóvenes nacidos en Tarapacá, en Arica y por supuesto en Tacna, forman un grupo patriótico, Juventud Tacna, Arica y Tarapacá. Este grupo tiene por objeto presionar al gobierno de turno para que éste a su vez ponga a Chile en la posición de cumplir a lo que estaba obligado, es decir,
a celebrar un plebiscito que Chile se negó a celebrar luego de los 10 años en los cuales convino en mantener administración con el Perú. Este grupo, y obviamente otros grupos patrióticos y además la presión nacional, hizo por fin que el plebiscito fuera realizable en los territorios de Tacna y Arica. Todos sabemos, el árbitro Lassiter, el presidente de Estados Unidos, nombró a su representante para que vigilara que Chile cumpliera cabalmente el compromiso y permitiera un plebiscito digno, justo y democrático. A mi padre le cupo la labor de integrar el grupo de propaganda patriótica ubicado en Tacna, y desde esa posición cumplió sus deberes como tacneño y como peruano, publicitando el plebiscito y publicitando la causa peruana en estos momentos en donde la violencia chilena era ejercida por los grupos de mazorqueros, también denominados cowboys, que intentaban presionar a la población peruana, amedrentarla, para, a través de la violencia, el miedo y el terrorismo, lograr un resultado en un plebiscito que favoreciera, por cierto, la causa chilena. Mi padre, como protagonista y testigo de esta situación, escribió el libro que hoy presenta el Archivo Departamental de Tacna, Relatos de un periodo trágico en la vida del pueblo tacneño. Y en este libro él recopila las muchas historias de las cuales él, como miembro de la Comisión de Propaganda, recibió de primera mano por parte de quienes participaron en ella y que requerían la ayuda de los integrantes de las comisiones peruanas para librarse de esta violencia institucional ejercida por el gobierno de Chile y sus representantes. Posteriormente, como es por todo sabido, el plebiscito no pudo realizarse debido a que el representante del presidente de los Estados Unidos, árbitro para ese plebiscito, declaró que el mismo era irrealizable debido a que Chile no otorgaba las garantías. Luego, la situación se resuelve, quedando Tacna para el Perú y Arica para Chile. Y en ese momento, mi padre decide quedarse en Tacna y participar activamente en la vida pública de la ciudad. Fue miembro del Club de la Unión, así como de la Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos, el Provenir. Fundó, junto con otros abogados, el Colegio de Abogados de Tacna. Fue su primer vicedecano y su segundo decano, y luego miembro directivo de esta institución en innumerables ocasiones. Fundó el Rotary Club con otros tacneños preocupados en brindar a la juventud tacneña requerida lo necesario para sus estudios y su progreso. Fue miembro fundador de la célula aprista en Tacna. Fue alcalde, fue prefecto del departamento. Tuvo que exiliarse debido a la persecución política en Chile, en Bolivia, en Argentina. Y en los últimos años de su vida seguía siendo
miembro de diversas asociaciones públicas y privadas. Entre ellas, lo recuerdo eso sí, era miembro del Tribunal Deportivo de Penas, cosa que le encantaba, y todos los domingos asistíamos al estadio a ver jugar al Miller o ver jugar al Bolognese. Yo, por mi parte, solo puedo decir e insistir, nada de esto que he hablado y dicho lo supe directamente por su boca. Lo que aprendí yo es que tuve un padre amoroso, cariñoso, que de niño me sentaba en sus rodillas para contarme la Ilíada, la Odisea, la Eneida, hablarme de la mitología, los dioses griegos, así como los nórdicos. Recuerdo claramente su despacho lleno de personas humildes que acudían a él en busca del abogado defensor de las causas justas. Debe haber cumplido una buena labor. Cuando falleció, no pudimos llevarlo en la carroza, en un carro, como se acostumbra. La gente se congregó a la salida de la casa. Tomó el féretro y lo llevó a pie al cementerio. No pudimos evitarlo. El pueblo lo tomó, el pueblo se lo llevó. Y nos los devolvió junto al mausoleo familiar para su entierro. De los discursos emitidos al momento de su fallecimiento, recuerdo poco, pero con mucho cariño, un poema que me entregó el editor Jorge Flores. Yo era joven, no supe cuidarlo, pero se me quedó en la memoria la frase con la que este poema terminaba. Decía así: el doctor Ausa no ha muerto, ha subido al cielo a conversar con Dios de un problema de Tacna que lo tenía preocupado. Eso es lo que puedo decir de don Guillermo, mi padre. Gracias por escucharme. Este es un acto de homenaje a quien fue un directo testigo de los momentos trágicos que se vivió durante la etapa de chilenización por parte de Tacna y Arica. Pero como dijimos antes, ni la bayoneta, menos el corvo asesino, pudo doblegar el férreo patriotismo del tacneño. A continuación, las palabras de la primera autoridad de la región, el ingeniero Juan Tonconi Quispe, gobernador regional de Tacna. Señoras y señores, pueblo de Tacna, muy buenas noches. En esta oportunidad, a vísperas del 91º aniversario de la reincorporación de Tacna al seno patrio, quiero agradecer al doctor Carlos Ausa Vélez, hijo del doctor Guillermo Ausa Arce, por su compromiso para hacer efectiva la publicación del libro de su señor padre. Consideramos de mucha importancia los nuevos aportes en la investigación, la ciencia y la tecnología en la historia de Tacna, los cuales fortalecen el valor y la identidad de las hermanas y hermanos tacneños. En sus páginas están registrados las alegrías y tristezas, los momentos de júbilo y las esperanzas de este generoso pueblo. Estos acontecimientos aún perduran en el recuerdo de los tacneños, cuyos descendientes actualmente nos acompañan en la vida diaria, pero también los escritos donde se narran hechos ocurridos en el cautiverio. Hoy nos complace en poner en vitrina virtualmente el libro titulado
Relatos de un periodo trágico de la vida del pueblo tacneño, obra escrita por el doctor Guillermo Ausa Arce, ilustre tacneño, abogado de profesión, integrante de la delegación que llegó a nuestra ciudad para implementar el plebiscito de Tacna y Arica, que no se llevó a cabo por la acción indignante de la fuerza militar ocupante. En otras palabras, don Guillermo Ausa Arce fue testigo presencial de los actos de barbarie cometidos por los chilenos, en especial en el periodo de 1925 a 1926, durante la etapa en la que debía ejecutarse el plebiscito. De estas vivencias es producto este libro. Relata en textos cortos, de fácil asimilación, hechos sobre la difícil vida que les tocó vivir a hombres y mujeres de ese tiempo. El gobierno regional de Tacna, que me honro en dirigir, señoras y señores, se complace en poner a su disposición vía electrónica y mediante el archivo regional este valioso documento que debe constituirse en un referente especial para reconocer, consolidar y profundizar la valía del tacneño, que no se rinde ante las adversidades. Por el contrario, demuestra que el honor y la dignidad, la vida y la libertad deben ser conservados y preservados, sea quien sea el enemigo. Muchas gracias. Feliz día, Tacna. ¿Qué nos ofrece el libro que presentamos hoy? ¿Por qué es importante leerlo y conocer sus relatos? Estas preguntas tendrán sus respuestas con las palabras del doctor Efraín Choque Alanoca, abogado y profesor, miembro de la Comisión Técnica del Archivo Regional de Tacna. El doctor Choque Alanoca nos presentará el libro Relatos de un periodo trágico en la vida del pueblo tacneño. Me ha pedido mi distinguido amigo y director del Archivo Regional de Tacna, el antropólogo Isaías Pérez, que pronuncie algunas palabras a la edición de un libro muy conocido por los tacneños y ariqueños, y sobre todo por las familias que sufrieron el periodo trágico de la vida tacneña por los años del plebiscito frustrado 1925-26 en nuestras tierras irredentas por entonces. Me refiero al autor don Guillermo Ausa Arce. Don Guillermo Ausa Arce, como sabemos muy bien en la colectividad de Tacna, fue un distinguido miembro del Foro Tacneño. Él fue abogado de profesión y también maestro del área de ciencias sociales, de historia y geografía en especial. Desde muy joven se dedicó a la enseñanza precisamente de la historia y la geografía en el antiguo Colegio Nacional de Varones, posteriormente llamado Colegio Coronel Bolognesi. Desde entonces él se dedicó a la enseñanza de los procesos históricos regionales y nacionales. De muy joven había participado en las tareas plebiscitarias, ayudando, cooperando con algunos artículos de la revista Justicia, que era dirigida por el doctor José Gálvez, y también colaboraban junto a él distinguidos hombres de letras como posteriormente el doctor Jorge Basadre Goma, el doctor José Jiménez Borja, también el coterráneo nuestro Carlos Nalbarte, entre otros. Don Guillermo Ausa Arce es
un personaje muy distinguido, decíamos, del Foro Tacneño, porque además, junto a otro distinguido letrado, como Víctor Arce Arnao, en 1958 dieron nacimiento al Colegio de Abogados de Tacna y Moquegua. Entonces estábamos hablando por el periodo del gobierno de la convivencia entre el APRA y el odrismo. Era un periodo de la historia nacional donde la oligarquía manejaba el aparato público en todo el país. Llegó don Guillermo Ausa Arce al cargo de la alcaldía de la provincia de Tacna. Por lo tanto, podemos decir que hizo buenos aportes al desarrollo cívico, al desarrollo intelectual, literario de nuestra ciudad. Un amigo y también compañero de varias jornadas, como lo fue don Grover Pango Vildoso, dijo de él, entre otros sugestivos términos, que don Guillermo fue un adherente de por vida al aprismo y también soportó el destierro por esta razón, y que dirigió muchas prestigiosas instituciones sociales deportivas y fue un escritor e historiador. Y precisamente queríamos referirnos a él porque la obra que tiene a bien hoy el Archivo Regional de Tacna reeditar después de muchos años, porque esta obra fue en su primera edición publicada en el año 1970. Después de muchos años, la luz del pueblo de Tacna y su población, gracias al archivo, verá esta edición que sabemos está al buen cuidado del director del Archivo Regional de Tacna y su equipo de técnicos. Y refiriéndonos estrictamente a este trabajo titulado Relatos de un periódico trágico en la vida del pueblo tacneño, queremos decir que, como su nombre lo indica, no se trata de una obra de tipo histórica o una investigación histórica, sino más bien de una obra literaria. Sin embargo, queremos decir que los hechos y las imágenes a las que hace referencia don Guillermo Ausa se refieren a un periodo que él denomina trágico, porque realmente lo fue, de los años 1923 a 1926. Y los peruanos de Tacna y de Arica sabían muy bien que era un periodo de la ocupación chilena de este territorio. Y en ese periodo, de esos años que hace referencia a don Guillermo, pues había condiciones muy difíciles, muy angustiosas, porque podríamos decir era una etapa de cruenta, difícil, dura y hasta violenta chilenización de parte del Estado chileno a través del aparato político y el aparato policial en cuanto a desarrollar una administración caracterizada por la imposición, ya por la vía solapada y la vía abierta, desembosada, del uso de la violencia para imponer un modo de vida, de actitudes y comportamientos favorables al Estado del sur. En el inicio, en el prólogo de este trabajo que estamos comentando, señala él que no tiene, el autor, que no tiene una intencionalidad de poder generar sentimientos de revanchismo, sino más bien de lo que se trata es de valorar lo más preciado que puede dar el ser humano, la vida, y reconocer precisamente ese tributo, esa entrega, ese sacrificio que hicieron muchos durante este periodo plebiscitario. El trabajo contiene 26 relatos cortos, pulcramente redactados, los que han merecido sobre todo una gran difusión
entre las familias tacneñas de las décadas que van de los años 30, 40, 50, 60, 70 en que se publica y que se extiende hasta nuestros días. Y precisamente se dan estas remembranzas, valoraciones, cuando se acercan las conmemoraciones, quiero decir, por las festividades del 28 de agosto o de los días de que conmemoramos también las batallas del Campo de la Alianza y del Morro de Arica, como el Día de la Independencia Nacional. Esto para nosotros significa pues que hay, como don Guillermo Ausa, personajes y personalidades y literatos que en el sur del Perú han prestado honrosas servicios a la causa nacional y a la generación de una identidad propia de los tacneños, y que es ejemplo para muchos pueblos del Perú y del mundo. En este trabajo podemos encontrar algunos relatos muy bien logrados desde el punto de vista literario y que han sido comentados también en otros medios de publicidad, llámese revistas, periódicos y hasta textos de difusión y textos de la enseñanza escolar. Me refiero al primero, la cita al cuartel Velázquez, Manuel Espinosa Cuellar, Los Reynoso, por suponerlo espía, el cowboy que escapó de la muerte, Toda la noche en el agua, Los sucesos de Chayaviento, Así era el retorno de los tacneños, Trágico fin de un tarateño jovial, Por no asistir a una reunión y Probado coraje de la mujer tacneña. Los tacneños ya habían accedido a algunos de estos relatos a través de diferentes medios escritos, ya durante la campaña plebiscitaria, por ejemplo en la revista Justicia, órgano de la Comisión Jurídica de la Delegación Plebiscitaria, que editaba precisamente esta revista a bordo del buque Ucayali, que estaba anclado en la rada de Arica. Como también estos relatos, o algunos de estos relatos, se puede encontrar en el libro El alma de Tacna, escrito por el joven Basadre Groman y Jiménez Borja en sus momentos de apoyo a las tareas de la Comisión Jurídica. También se ha podido encontrar en el diario La Voz del Sur, que se editaba también en la rada de Arica por la Comisión Jurídica y un grupo de periodistas de peruanos. Asimismo, luego de la desocupación chilena de Tacna, podemos encontrar estos relatos en algunos libros de historia y de literatura, y sobre todo en el trabajo de Fortunato Sora Carvajal, que se llamó Historia y Folclor. Estos famosos relatos que nos ofrece don Guillermo debe ser de conocimiento de las nuevas generaciones y también de los mayores, para hacer un balance y ver en qué medida las personalidades, los mártires, los héroes, los hombres, las mujeres y los niños pudieron darnos ejemplos de entrega y de sacrificio y de valor por defender la causa patria. Todos estos medios no tuvieron sino un solo fin, al que también don Guillermo lo dice con toda claridad en las primeras páginas, que no es otro que, como Basadre también lo dijo, es la difusión del hondo sentido humano, es decir, el sentimiento de la identidad colectiva, el respeto a la memoria de nuestros mayores, es propia del ser humano. Y por lo tanto, en una zona donde hubo un gran conflicto, no solamente diplomático, sino también conflicto político y hasta militar y hasta conciencial, por las situaciones de angustia, por el destino de estas provincias, que duró más o menos 50 años,
es único en su género. Y don Guillermo tiene en estos relatos tiene en los relatos hechos ya conocidos por la Comisión Jurídica, ya conocidos por la colectividad tacneña, y versan precisamente sobre los desaparecidos en ese periodo, como los casos de José Gambetta y de su hija Clara Gambetta, de los mártires como de don Manuel Espinosa Cuellar, de los hermanos Reynoso, de los asesinados del periodo como don Juan y Aquilino González Rejas, de la política de amedrentamiento hacia los votantes tacneños por las autoridades políticas y policiales de la ocupación, de los obligados a votar por Chile, que eran traídos desde el sur de dicho país, de los fugados para el norte del río Sama para salvar su vida, de los sucesos de Chayaviento y de la persecución de toda una comunidad campesina que se había levantado cansada de tantos agravios, como del aporte de la mujer tacneña en la preservación del amor a la patria en tiempos de clandestinidad de los símbolos nacionales. Esta información, en términos jurídicos y políticos, ya se había condensado en un informe preparado precisamente por nuestro coterráneo don Jorge Basadre Groma, por una tarea dada por la Comisión Jurídica, de la cual era su secretario, y que posteriormente, en 1927, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó bajo el título El proceso de Tacna y Arica, que es conocido a nivel histórico en los trabajos del periodo. Y aquí don Jorge Basadre hizo un recuento minucioso, exhaustivo, de todas las deportaciones, las agresiones, las desapariciones, los asesinatos que fueron objeto los habitantes peruanos de Tacna y Arica, y que precisamente porque tuvieron un propósito, el de manifestar actitudes a favor del Perú en el proceso plebiscitario. Por lo tanto, debemos rendir homenaje al autor, al doctor Guillermo Ausa Arce, hermano del historiador también y médico Carlos Ausa Arce, quienes de esta manera rinden tributo, honor a quienes dieron su vida por tener una Tacna libre. Este ha sido un programa de homenaje al doctor Guillermo Ausa Arce por su contribución al conocimiento de la historia de Tacna, en el aspecto humano, en la capacidad de resistencia a la imposición de sentimientos patrios ajenos a la realidad. Puedes disponer del libro en la página virtual archivoregional.regiontacna.gov.pe y tendrás el tesoro en tus manos. Muchas gracias, muy buenas noches, ¡viva Tacna!